Sean todos bienvenidos a Mente Abierta. En ciudades como San Petersburgo, Chicago, Bogotá o Praga, encontramos edificios que son de un nivel de sofisticación arquitectónica que resulta difícil de explicar, especialmente si consideramos el tamaño poblacional, la tecnología disponible y la aparente falta de infraestructura en su época de construcción. ¿Cómo se movieron bloques de piedra de varias toneladas sin maquinaria moderna? ¿Por qué encontramos estos estilos neoclásicos idénticos en todos los continentes? ¿Y por qué tantos de estos edificios están parcialmente enterrados bajo metros de lodo endurecido? La narrativa oficial habla de estos estilos europeos importados, pero cuando se observa la escala, la simetría, la ausencia de documentación de construcción, surge la sospecha. ¿Y si estas estructuras ya estaban ahí cuando las civilizaciones modernas llegaron? Una de las claves para entender este enigma son dos posibles eventos catastróficos. El primero, visible en los grabados de Giovanni Battista Piranesi, muestra ruinas monumentales cubiertas de vegetación que sugieren siglos de abandono. Pero ¿cuándo ocurrió esto realmente? El segundo, más reciente, pudo haber tenido lugar entre 1840 y 1850. El lodo, las ciudades semienterradas, los incendios masivos, la reconstrucción instantánea, todo indica una disrupción de escala global. Los conflictos como la guerra de 1802 en América y Europa podrían no ser eventos aislados, sino partes de una misma guerra global, una guerra que utilizó tecnologías de destrucción desconocidas para nosotros, armas que no dejaron supervivientes ni memoria. La historia oficial sitúa el año sin verano en 1816, atribuido a la erupción del volcán Tambora, pero la cronología parece inestable. ¿Qué nos dice la naturaleza? La mayoría de los árboles en nuestros bosques tienen menos de 200 años. ¿Dónde están los milenarios? Porque no hay evidencia viva de una continuidad natural anterior a 1800. Si una gran catástrofe volcánica, geológica o tecnológica arrasó continentes enteros, no solo habría destruido ciudades, también los bosques, los suelos y la biodiversidad. Y lo habría hecho hace menos tiempo del que creemos. El fenómeno inundación de lodo plantea que muchas ciudades del mundo fueron enterradas bajo una capa uniforme de lodo. Fachadas de edificios con ventanas en lo que ahora es el subsuelo, escaleras que descienden en lugar de subir y sótanos que alguna vez fueron pisos principales. ¿Se trató de un fenómeno natural o global? ¿O el resultado de algún tipo de tecnología destructiva? Las evidencias están a la vista, pero los libros de historia no las mencionan. Al contrario, se quemaron bibliotecas, desaparecieron archivos y nuevas cronologías fueron impuestas. ¿Por qué no recordamos nada de esto? ¿Por qué el relato fue cuidadosamente controlado? Bibliotecas enteras desaparecieron, pueblos enteros también. Se nos dijo quiénes somos, de dónde venimos y qué debemos creer. ¿Podría haber aún alguna biblioteca que podría ser una bóveda resguardada de las verdades, las verdaderas respuestas? Algunos incluso especulan sobre la existencia del cronovisor, un dispositivo capaz de ver imágenes del pasado. Ficción tal vez, pero ¿y si no lo es? El control de la narrativa es una de las formas más poderosas de dominación, y si se logra controlar el pasado, se controla el presente y el futuro. ¿Por qué todas las grandes ciudades del mundo tienen edificios de la misma estética y estilo levantados supuestamente por poblaciones pequeñas y sin recursos? ¿Por qué están ubicados en colinas, lejos de canteras o minas? ¿Y cómo los construyeron sin grúas ni maquinaria industrial? Estas coincidencias arquitectónicas no parecen casuales. Sugieren una estandarización, o mejor dicho, una herencia global, como si hubiéramos llegado después o simplemente reocupado lo que otros construyeron antes. En conclusión, algo no encaja.
Cuando observamos las fotos del siglo XIX no vemos multitudes, sino calles vacías, ciudades fantasma. Parecen más decorados que núcleos vivos. Tal vez simplemente llegamos después, quizás las ciudades, los edificios y las ruinas estaban ya allí como restos de una humanidad anterior, más avanzada, que fue borrada por una combinación de naturaleza y guerra. Lo que estamos reconstruyendo no solo es historia, sino nuestra identidad. No tenemos todas las respuestas, pero las preguntas están claras. Y si la historia tal como la conocemos es una ilusión, y si estamos viviendo en las ruinas de un mundo olvidado. Reconstrucción de Seattle entre 1889 y 1891. Después del gran incendio, Seattle y la reconstrucción imposible. Hoy nos trasladamos al noroeste de los Estados Unidos, a una ciudad que en teoría fue completamente arrasada por un incendio, pero que en menos de 2 años renació de sus cenizas con una fuerza constructiva casi sobrenatural. Hablemos de Seattle, y no del Seattle moderno, sino del Seattle de 1889. El de calles de madera, almacenes portuarios y un incendio que devoró buena parte del corazón de la ciudad. Pero lo que realmente nos interesa no es el fuego. Lo que vamos a explorar es lo que vino después. Una reconstrucción a un ritmo tan inverosímil, con cifras tan exageradas y con tanta belleza arquitectónica, que no nos deja otra opción más que preguntar: ¿es esto históricamente posible? El 6 de junio de 1889, Seattle sufrió lo que los libros llaman el gran incendio. Una chispa en un taller provocó un infierno que, según las versiones oficiales, destruyó entre 25 y 64 bloques de la ciudad, dependiendo de la fuente que se consulte. Wikipedia dice 25 bloques. Uno de los periódicos más antiguos de Seattle habla de 50, y a veces se sube la cifra a 60. Pero más allá del número exacto, el hecho es innegable: el núcleo de Seattle quedó en ruinas. Aún así no hubo muertes registradas. Algo curioso para una catástrofe humana de ese tamaño. Ahora empieza lo extraño. Para el 1 de enero de 1891, es decir, 18 meses después del incendio, los registros de Seattle declaran que se habían construido 5.625 edificios nuevos. Lo repito, 5.625. Hablamos de 100 edificios comerciales completamente terminados, 15 más en proceso, 1.460 fuera del distrito comercial, 585 en los suburbios y 3.465 construidos solo en 1889, inmediatamente después del incendio. Eso equivale a 312,5 edificios por mes, más de 10 por día sin parar, ni fines de semana, ni festivos, nada. Y no eran chozas improvisadas. Eran edificios de ladrillo, de mampostería elaborada, con ventanas diseñadas con geometría precisa, arquitectura artística detallada, robusta. ¿Cómo lo hicieron? Tras el incendio se prohibió el uso de madera para nuevas construcciones. Eso implicaba una transición masiva hacia ladrillo, piedra y acero. Pero ¿de dónde salió esa infraestructura? Seattle era famosa por su aserradero de Henry Kessler, pero ¿tenía una fábrica de ladrillos? La empresa Mutual Materials, que hoy presume haber ayudado a reconstruir la ciudad con sus ladrillos, fue fundada en 1900, 11 años después del incendio. Aunque su fundador, Daniel Houlihan, sí trabajó en Seattle en 1889, su fábrica como tal no existía todavía. Entonces, ¿quién produjo los millones de ladrillos necesarios en tan poco tiempo? Las fábricas de ladrillos de la época no eran industrias de alta velocidad. Dependían del clima,
del secado natural, del transporte en carretas o barcazas. Aún en condiciones óptimas, se requería una infraestructura previa que Seattle simplemente no tenía o no tenía documentada. No muy lejos del Boston Public Garden se encuentra este edificio sin complicaciones llamado Steiner Hall. Los comerciantes de pianos M. Steiner y hermanos son propietarios del edificio erigido en 1896 por el empleado de la empresa Alexander Steiner. Los arquitectos Winslow y Waterall diseñaron la fachada de estilo de bellas artes de ladrillo y piedra caliza de 6 pisos con adornos de terracota y una cornisa de cobre. Un teatro subterráneo. Dentro del edificio hay 4 pisos bajo tierra. Hay un auditorio de conciertos ahora cerrado, diseñado en estilo Adam, con pilastras corintias estriadas que separan arcos de medio punto. Alrededor de 1911, algunos consideraron al Steiner Hall la sede del mundo musical y artístico de la cultura Boston. El auditorio de conciertos, ahora en mal estado, no se ha utilizado desde que se cerró en 1942 debido a las nuevas restricciones del Código de Incendios, impuestas después del incendio del club nocturno Coconut Grove, y el costo prohibitivo para mejorar la sala. En mayo del 2015 se anunció que la sala sería renovada en un intento de abrirla nuevamente para presentaciones. Después de 72 años oculto al público, el Teatro Subterráneo de Boston puede tener la oportunidad de abrir sus puertas una vez más. La sala de espectáculos se construyó bajo tierra para protegerla del ruido de la calle, como teatro en el sótano. Está debajo del nivel freático, lo que significa que está húmedo y generalmente alrededor de 60 grados, lo que plantea una serie de problemas arquitectónicos. Hoy montones de cajas de discos y partes de piano llenan el teatro. La pintura se desprende de las paredes y el yeso cae de los techos altos. A pesar de las múltiples propuestas de desarrollo a lo largo de los años, ninguna había llegado a buen término. Ahora se tiene la intención de arreglarlo, pero no cerrar las puertas, y compartirlo y que sea parte de la escena musical, artística y cultural de Boston. El proyecto de renovación fue programado para comenzar a fines del 2015, durando 18 a 24 meses. Estamos en el 2021, por lo que tengo entendido las renovaciones prometidas no avanzaron mucho. ¿Ves esta imagen? Romanos otra vez. Al parecer les gustaba construir estructuras subterráneas en su día, cuando aparentemente no había necesidad de ninguna. Este teatro supuestamente fue construido 40 pies por debajo del nivel de la calle para protegerlo del ruido de la calle. Hace que uno se pregunte cómo el resto de los teatros sobre el suelo pudieron hacer frente al ruido de la calle. El teatro está construido debajo del nivel freático. El auditorio está húmedo y normalmente hay alrededor de 60 grados allí. Pregúntate si los miembros del Foro de Boston saben siquiera acerca del teatro abandonado humedecido que se esconde bajo sus propios pies. Creo que tenemos mucho más que eso escondido debajo del pavimento por el que caminamos. Hablando de la supuesta construcción de la estructura subterránea, haciendo algunos cálculos simples, usando la herramienta de medición de distancia de Google Maps, tuvieron que eliminar 223.200 pies cúbicos de suciedad, como se puede deducir de las medidas de 124 pies por 45 pies por 40 pies, igual a 223.200 pies cúbicos, equivalen a 8.266 yardas cúbicas de tierra, o 6.319 metros cúbicos. El camión volquete comercial promedio tiene una capacidad de 10 a 18 yardas cúbicas de tierra. Para nosotros, significaría que en el 2019 nos llevaría entre 459 y 826 viajes, dependiendo del modelo de camión volquete.
que usaron para acarrear tanta suciedad en 1896 para que este logro no dejara una marca notable en la internet, en la búsqueda. El Steiner Hall todavía se pudre intacto y sin usar en las profundidades de la tienda de pianos Steiner. Parece que se usa como almacenamiento para pianos rotos o abandonados, lo que se suma a la apariencia descompuesta de la opulencia desvanecida. Por lo general no se permite la entrada de visitantes a la sala en descomposición, y los empleados de la tienda de la superficie son notablemente reticentes a hablar del espacio, pero se sabe que algunos músicos de gira de alto perfil como Elton John han visitado la gran sala antigua. Se dice que lo podrían estar arreglando, pero para este 2021 no se ha visto ninguna información relacionada con las renovaciones. Quizás estamos presenciando una estructura enterrada, recuperada por quienes vivieron en 1896. Seattle, el enigma de la Academia de los Santos Nombres de Jesús y María, un edificio de 1908 o de otro tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos transportamos al noroeste de los Estados Unidos, a Seattle, Washington. Allí, entre árboles centenarios y calles tranquilas, se encuentra una joya arquitectónica que parece sacada de Roma, de Viena o incluso de un tiempo que no es el nuestro. Les hablo de la Academia de los Santos Nombres de Jesús y María, un edificio imponente de estilo neobarroco que según la historia oficial fue construido entre 1906 y 1908. El misterio de la firma arquitectónica. Wikipedia nos dice que este edificio fue diseñado por Albert Breitung, un arquitecto que junto a su socio Bulchinger formó la firma Breitung & Bulchinger Arquitectura, activa únicamente entre 1905 y 1907. En ese corto periodo, esta pareja de arquitectos fue aparentemente responsable de varios proyectos de gran envergadura para la arquidiócesis católica local. Un breve destello de la actividad creativa que en apenas 2 años dejó un legado que desafía toda la lógica constructiva. ¿Sabían que además de la academia diseñaron la Casa del Buen Pastor, la Iglesia de San José, la Escuela de San Alfonso y un edificio escolar en Helensburgh, todos entre 1905 y 1908? Esto es posible logísticamente. Una firma novata en menos de 3 años, diseñando y supervisando múltiples estructuras de piedra, estilo neoclásico o barroco a gran escala. Para un edificio tan majestuoso que supuestamente fue construido en 1908, uno esperaría encontrar al menos algunas fotografías del proceso constructivo. ¿Dónde están? ¿Dónde están las imágenes de la excavación del terreno, del andamiaje, del personal en obra? La única imagen que parece repetirse una y otra vez es una fotografía del edificio ya terminado, elegante, majestuoso, inmaculado. No hay pruebas visuales del antes, del durante, solo del después, como si hubiera estado allí desde siempre, como si lo hubieran desenterrado. El fenómeno de inundación de barro o inundaciones de lodo ha sido documentado en decenas de ciudades antiguas. Entradas subterráneas, puertas a medio enterrar, ventanas a nivel del suelo que no deberían estar ahí. En la academia los signos son claros. Entradas que parecen haber sido soterradas, arcos que no conducen a ninguna parte lógica, accesos al sótano con arquitectura ornamental. ¿Por qué tanto detalle para una zona que no se ve? ¿Podría esta estructura haber sido redescubierta y adaptada más que construida desde cero? Otro detalle intrigante: los árboles. Una imagen de 1909 muestra los alrededores del edificio con árboles pequeños casi recién plantados. Sin embargo, hoy esos árboles tienen un tamaño y una edad que parece incompatible con apenas 110 años. ¿Estamos ante un bosque joven o ante una manipulación del registro temporal? Por último, el símbolo. Un estilo greco-romano evidente, columnas corintias, ornamentación barroca, detalles propios de Europa o del este, pero en un vecindario pacífico de Seattle. ¿Se trata de una réplica tardía o de una huella de una civilización anterior? Tal vez este edificio, como tantos otros en Seattle, San Francisco, Chicago o Boston, no fueron construidos sino descubiertos.
Tal vez en 1908 no sea una fecha de construcción, sino de asignación histórica. Tal vez Albert Breytung no diseñó nada, sino que firmó algo que ya existía. Seguiremos investigando. Gracias por escuchar. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete y comparte. Comenta, dale like. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.